Bueno, buenos días a todos, gracias por la paciencia, gracias por la presencia de este primer curso de capacitación en Ley Micaela. En este caso, para concejales, concejalas, autoridades, asesores y asesoras, contarles que días atrás arrancaron las capacitaciones para trabajadores y trabajadoras del Consejo Deliberante, trabajadores y trabajadoras de planta estable. Contarles, Diana, Dora, que hace 10 meses aproximadamente me ha tocado asumir esta responsabilidad, votado por unanimidad por todos los concejales y concejalas de los diferentes bloques, y nos hemos puesto un desafío colectivo, un objetivo, todos los concejales de todos los bloques, que es jerarquizar este Consejo Deliberante, hacer un Consejo Deliberante un poco más cercano, un Consejo Deliberante abierto, participativo y comprometido. Así que en esa tarea estamos. Y en ese contexto es muy importante la presencia de Dora Barranco, de Diana Mafías, dos de las exponentes más importantes en esta materia, para quien pido un caluroso aplauso de agradecimiento, de bienvenida. Dos grandes exponentes, no solo por sus aportes teóricos, sino por su historia, por su trayectoria de militancia, de lucha a través de los años, que es lo que más valoramos, así que realmente muchas gracias, muy importante, es un honor para nosotros recibirlas en este recinto, en este cuerpo deliberativo. Quiero agradecer también especialmente la presencia de la Secretaria de Mujeres, Género y Diversidades de la Municipalidad de La Plata, Silvina Perugino. La presencia también de la Ministra de Mujeres, Género y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, a quien brevemente le voy a pedir también unas palabras de bienvenida y de presentación de Diana, de Dora, pero antes de cederle la palabra, bueno, invitarnos a aprovechar esta instancia, sobre todo a los varones, que venimos siendo beneficiados por este sistema patriarcal hace muchos años, que seguimos siendo beneficiados, y me parece que es una buena instancia para desaprender, para deconstruirnos, para aprovechar esta instancia para repensarnos y para hacer de manera colectiva e individual todos los días un poquito mejores. Así que le paso la palabra a Estela Díaz, la Ministra de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, buenos días. La verdad que muchísimas gracias, Marcelo, presidente del Consejo Deliberante de La Plata. Es para mí un enorme gusto estar acá otra vez. Hace algunos años andaba por estos lados y estar nuevamente en esta casa de la democracia platense, de la representación legislativa platense. Y además al lado de dos grandes maestras y compañeras de lucha. He aprendido muchísimo de ellas, pero además, sobre todo, hemos luchado mucho juntas en la defensa y en la conquista de los derechos de las mujeres, de la diversidad, en definitiva, de los derechos humanos, que es de lo que se trata. Felicitarte, Marcelo, por el compromiso, por esta iniciativa. Sé que es el mismo compromiso del intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alac, que llegue la formación en Ley Micaela, que es una obligación, es muy importante. Estamos ni más ni menos que cumpliendo la ley vigente en la Argentina, la ley vigente en la provincia de Buenos Aires y la adhesión que en este caso ha hecho el municipio de La Plata, además a través de este Consejo Deliberante. Pero bueno, vieron que a veces uno dice, cumple las leyes más contenta que otras. En este caso nos satisface mucho porque sabemos que la formación en género y en abordaje de las violencias por razones de género en pos de reducirlas, de eliminarlas, nos transforma. Nos transforma institucionalmente y contribuye a colocar miradas en relación a nuestra labor institucional muy fuertes. Nos pone una perspectiva de abordaje importante en ese sentido, pero además, como pasa con este tipo de temáticas, también tocan lo subjetivo. Creo que allí se juegan también las resistencias.
Se juegan en el punto de que hay otros tipos de contenidos que a veces se pueden dar más como externalidades, ¿no? Una dice, cuando trabaja los temas de planeamiento, de control urbano, de muchos de los temas que ustedes tratan en este recinto, bueno, puede sentir que hay cierta exterioridad. En cambio, cuando tratamos los temas de género y de violencia por razones de género, bueno, ahí nos atraviesa en torno, bueno, a la cultura, a los mandatos, a las relaciones interpersonales, a las relaciones de poder que incluso existen entre las personas en todos los órdenes de la vida, también en los más interpersonales que muchas veces aparecían ocultos o invisibilizados. Entonces, de lo que se trata es de trabajar y del compromiso por construir relaciones más igualitarias, relaciones más justas y que nos permitan a todos y a todas un mejor tránsito institucional, pero incluso en lo personal. Así que acá tenemos dos maestras que nos van a enseñar mucho en ese sentido. Decirles que nosotros desde la provincia de Buenos Aires, desde el gobierno de Axel Kicillof, lamentamos ser el único Ministerio de Mujeres y Diversidad de la República Argentina. El nacional se ha eliminado y otras provincias que tenían rango ministerial han dejerarquizado, pero pensamos que esto es transitorio, que ya van a venir los tiempos donde nuevamente va a volver a colocarse jerarquía principal institucional. ¿Por qué también? Y porque tiene que ver con cumplir los derechos en la Argentina. Es constitucional, es legislativo, con gran cantidad de normas que dicen que debe construirse y compromisos para una sociedad con más igualdad y sin violencias, y cumplirlo requiere de un Estado que tenga los mecanismos que garanticen esta práctica. Y para garantizarlo tenés que tener los espacios de decisión, tanto en lo ejecutivo como en lo legislativo, que hagan que esto sea posible. Que esto es la tarea que nos han encomendado al Ministerio en la provincia, bueno, y a Silvina aquí en la Secretaría de Mujeres y Diversidad del municipio. Y yo quiero decirles que esto se nota y muchísimo, porque la diferencia desde diciembre a la fecha en relación al abordaje de las violencias por razones de género es absolutamente notable. Ahora las platenses tienen horario extendido de atención, tienen descentralización de la política de género, tienen consejos consultivos sociales que están llegando a las 22 delegaciones de la ciudad de La Plata, con lo cual construyendo cercanía a esta ciudad, más de 800.000 habitantes, es imposible atender solo con la centralidad. El desafío que tenemos nosotras en la provincia con los 135 municipios, bueno, a escala local es un gran desafío. Y esto se está haciendo. ¿Falta? Por supuesto que falta un montón. Y sobre todo falta un montón, y yo quiero ir cerrando, pero no puedo dejar de mencionar, y no tengo dudas que algunas referencias harán Dora y Diana al contexto que estamos viviendo a nivel nacional con esto, porque la verdad que se desinforma, se miente, se estigmatiza, se estereotipa a las políticas de género, a la diversidad, con un discurso además que alienta la violencia política. Lamentamos estar transitando un clima de este tipo y lo vivimos hace poquitos días con el ataque a una herramienta fundamental como es la educación sexual integral, que es un derecho de nuestros pibes y de nuestras pibas que ayudan a cuidarlos, a protegerlos frente a los abusos. Justamente es en ese marco donde el 80% de los abusos en la infancia se detectan, se alojan, se pueden visibilizar y acompañar a nuestros pibes y a nuestras pibas. Así que esta acción también es una acción de, además de un compromiso con la transformación y con fortalecer el poder legislativo local como es el Consejo Deliberante, también con mejorar nuestra democracia. Así que yo, gracias por esto, espero y los dejo para que disfruten, porque seguramente cuando escuchamos a Dora y a Diana disfrutamos y aprendemos siempre. Así que
buena jornada de Ley Micaela para concejales, concejalas y autoridades. En la provincia ampliamos esta formación, no solo lo que la ley nos demanda, sino que también la incluimos y lo quiero compartir porque es una información para que ustedes puedan tener a disposición. Incorporamos a partir de la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad lo que llamamos las Micaelas para sindicatos, para medios de comunicación, para espacios deportivos y para organizaciones sociales en general. Así que a disposición esta herramienta del municipio de La Plata y de todas las fuerzas políticas que componen este consejo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, todos. Qué concurrencia, estoy muy impactada, creo que Diana también. Estamos ambas acostumbradas a este tipo de ceremonias, ¿eh? Creo que nos hemos recorrido varias legislaturas y varios sistemas institucionales públicos desde ya, y no públicos, porque en mi caso particular he tenido el enorme gusto de ser invitada por... No voy a dar los nombres de los clubes que me han invitado en La Plata para que no haya ninguna grieta de inicio. Pero he sido muy halagada con esa invitación y también algunos clubes de la Ciudad de Buenos Aires en relación a la Ley Micaela. Yo voy a hablar 20 minutos, espero que me controlen. Silvi, tú, gracias a Marcelo, el vicepresidente y en general el equipo que tiene la parte de administración efectiva, de conducción efectiva, para que con Diana nos reuniéramos hoy. Hacía tiempo que no estábamos juntas, este dueto. Bueno, yo voy a hablar entonces 20 minutos y les propongo lo siguiente. Primera cuestión. Es universal, es completamente planetaria la circunstancia de déficit de derechos de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas. Lo voy a repetir. Es una circunstancia planetaria. No hay ningún lugar del mundo. Hay varios pronunciamientos que han hecho organismos internacionales, me refiero a Naciones Unidas y demás. Hay una sobre todo que recuerdo mucho hace unos años atrás, cuyo informe comenzaba diciendo: no hay ninguna zona del planeta que trate en igualdad a las mujeres. Y continúa. La verdad es que esta desigualdad sexogenérica no ha existido desde siempre. No ha existido desde siempre. A menudo la jerarquía diferencial que se presenta entre los núcleos masculinos y los femeninos, bueno, basta ver quiénes son CEOs, quiénes son dirigentes en general, cómo se conforman, aún en gobiernos muy progresistas, los elementos institucionales de gabinete, y ustedes van a ver que siempre hay un déficit de mujeres. Entonces, quiero decirles que esto no ocurrió siempre, porque a menudo la idea que pasa, que quiero absolutamente erradicar, me sentiría muy feliz si pudiera erradicar unas mitologías que efectivamente no tienen ninguna consagración científica, ninguna. Que el diferencial jerarquizado proviene del orden biológico. Del orden biológico. La diferencia jerarquizada, ¿por qué los varones tienen más oportunidades, etcétera, etcétera? Viene del dispositivo biológico que tenemos. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué la biología habría distinguido con tanta alevosía el significado disminuido de cuerpos, por lo menos dichos femeninos?
Bueno, yo les puedo asegurar que la biología no tiene nada que ver. Nada que ver. Hasta hace 7.000 años atrás, miren, no es nada. No existía el sistema patriarcal. 7.000 años atrás. No nos ponemos bien de acuerdo. Todavía la historiografía discute mucho con la paleoarqueología, etcétera, etcétera, respecto de una condición que rápidamente diré. Saben ustedes que somos especie Homo sapiens sapiens, ¿no es verdad? Que detrás nuestro hay otra especie que ganó la parada en su momento porque destituyó otras especies hominídeas. Las destituyó a todas. Y Homo sapiens sapiens, esto que somos, efectivamente se constituye alrededor de, no sabemos bien, 30.000 años. 30.000 años somos esto que somos, en evolución. En evolución. Seguimos en evolución, aunque no sea tan perceptible. Pero hay una serie de cuestiones, inclusive mucho que ver, desde luego, con la atracción cultural. Seguimos en evolución. ¿Sabían ustedes eso? Probablemente dentro de 150 años nuestros descendientes no tengan estos molares que están inclusivos acá atrás y que hay que sacarlos. Levanten la mano, ¿quién se tuvo que sacar los molares estos que no sirven para nada? ¿Vieron? ¿Qué les dije? ¿Ma per qué? Porque no sirven para nada. Entonces, sí, y entonces, evidente, no, eso es una cuestión, podemos discutir en otro tiempo. La verdad es que lo mismo, otras funciones. Yo voy a recordar algo a la doctora. Cuando yo era niña, que alguna vez lo fui, fue en el precámbrico, eso sí, pero las niñas de mi edad corríamos mucho y teníamos inmediatamente un dolor gigante de vaso. Eso se extinguió. Seguramente no te consultan por dolores de vaso. Los varones no, pero las mujeres teníamos dolor de vaso. Impresionante. Eso ha ido desapareciendo, ni digo otras manifestaciones, porque además un médico se mete todos los días en mis sábanas. Este es el otro problema. Entonces, lo que quiero decir es que, voy a ir más rápido porque ya consumí mucho tiempo, la especie anterior a nosotros, hominidia, que correspondería, se dice que tiene 300.000 años. Pero Homo sapiens sapiens, posición erecta, pulgar en oposición, mayor amplificación del aparato fónico, etcétera, etcétera, se supone, hay un debate, 30.000 años. Pues bien, entre los 30.000 años atrás y los que hay, no se sabe bien, inauguración de un episodio extraordinario en la historia que se llama Neolítico Superior. El Neolítico Superior no toma a todas las comunidades Homo sapiens sapiens en el mismo momento. Esto hay que saberlo. Hay comunidades que toman el Neolítico Superior, lo que se llama los enormes avances habidos en el Neolítico Superior. Muchos avances, muchos. Sobre todo se termina el nomadismo. La mayor cantidad de nuestras tribus precedentes se hace sedentaria. Ya es enorme eso, ¿no? Entonces, quiero decirles que no se sabe, pero podemos calcular entre 5 y 7.000 años en que hay una acomodación de Neolítico Superior. Hasta ese momento no había ninguna diferencia jerarquizada humana. Ninguna, absolutamente ninguna. Las mujeres hacían exactamente lo mismo que sus compañeros varones. Además, les animo al pensamiento que saben cuánto vivíamos, ¿no? ¿Cuánto vivíamos hace 7.000 años atrás? Las mujeres llegábamos a los 28, los varones a los 31. En ese momento tenían el privilegio de vivir un poco más. ¿Cuál era la causa principal de muerte de las mujeres prematuramente? La doctora lo sabe. Parto, puerperio. La cantidad de criaturas que podía tener una mujer, enorme. La sobrevivencia, 20%, 30%.
De modo que estoy hablando de un momento en que es imposible. La lucha por la sobrevivencia es de tal orden, se impone de tal manera, que nadie puede quedar por fuera de una actividad que permita la sobrevivencia. No existe el mal chiste que siempre hago: negra, quédate a cuidar los chicos en la cueva y yo salgo a cazar. No existe semejante dictatum. Porque hay que salir a cazar, hay que sobrevivir. De hecho, se supone bien que clanes, ya convertidos en clanes nomádicos, sedentarios, van a encontrar los mejores lugares, allí donde se pueden adquirir mejor los bienes ofrecidos por la propia naturaleza. Pero bueno, ahí hay una serie de cuestiones que no son una vorágine en el sentido de que se presentan todas juntas en un mismo día, sino que son una serie de circunstancias que van a sopesar enormemente para esta experiencia discriminatoria humana. En primer lugar, sí, hay mucha pendencia entre los clanes, muchísima. Muchísima guerra interna, intraclanes. Quiero decirles que el dispositivo fundamental de la identidad es matrilineal. Matrilineal. ¿Ma perché? Hay mucha circunstancia concupiscente, desde luego. Todavía la humanidad no ha encontrado el dispositivo extraordinario que hoy nos distingue de todas las otras especies, el orden simbólico. El orden simbólico es solamente humano. No existe ningún primate. Entonces, ahí lo que les quiero decir es que probablemente para evitar antagonismos letales, dado que la matrilinealidad se reconoce fácilmente. ¿Por qué? Porque ser madre es un acto empírico incontestable. Hay embarazo, hay parto, hay testimonios. Y les tengo una noticia tremenda para los varones hoy, porque es la única ternura que me da el patriarcado. No tenían certeza de su paternidad hasta la década de 1950. La paternidad era de buena fe, pero no se podía constatar, no había con qué constatar la paternidad. Bueno, quiero decirles de paso que se les debe en gran medida a una gran mujer, Rosalind Franklin, que fue la gran precursora con otros médicos, con otros cristalógrafos y demás, que de alguna manera le birlaron el descubrimiento de ella, que es la doble hélice del ADN. Pero quienes sacaron el premio Nobel fueron sus compañeros, no ella. Rosalind Franklin. Rosalind era hija de un banquero muy importante, de una familia judía muy rica, cuyo padre se puso furioso cuando se enteró que Rosalind, que estaba preparada para otros menesteres, se dedicara a la ciencia. Se tornó cristalógrafo, estudió, yo no me acuerdo si ella es egresada de si de Cambridge o Oxford, creo que es Oxford, y luego se fue a estudiar a París y luego volvió con estas novedades y sucumbió a su propio descubrimiento porque ella fue alcanzada por un cáncer a propósito de la alta exposición a los rayos X. Murió muy joven, Rosalind. Y voy más allá, sí, ahora más rápido. Quiere decir que hay un momento de gran contienda, hay un momento de mucha, evidentemente ferocidad, circunstancia enteramente humana, porque ustedes saben que solo somos crueles los seres humanos. Solo somos crueles los seres humanos. Los animales no saben de crueldad, matan porque tienen que comer. La crueldad, la perversión es solamente nuestra, vaya calificación. Entonces, es evidente que había muchísimo problema, muchísima contienda entre clanes, al punto en que es evidente que en algún momento, no idéntico en todos los grupos clánicos, no idéntico, ahí hay todo un desafío que se sigue estudiando.
se toma una decisión. La obligación de la rotación inexcusable de mujeres. ¿Está claro? No le preguntaban cuáles eran las que se querían ir con el otro clan. No hubo un interrogante, a ver, ¿te gusta estar en el otro clan? ¿La vas a pasar bien? No. El pacto es, este manojo de mujeres se va para el otro clan. Lo cual, digo, intenta equilibrar razones políticas de coexistencia. Y he ahí el muñón de lo que conocemos como patrimonialidad masculina de los cuerpos femeninos. Hay un trabajo antecedente muy interesante en el siglo XIX sobre, y ahí viene la historia rápida que quiero contarles, el patriarcado se va a instalar en todos los lugares con densidades diferentes y con expresiones diferentes. No todos los lugares del planeta tienen la exacerbación patriarcal, por ejemplo, que tiene algo que ustedes conocen muy bien, si son abogados más, el derecho romano. El derecho romano no se puede entender si no se entiende el orden vertebral patriarcal que lo solicita. El pater familias romano tenía el privilegio del adueñamiento de su hija, aunque estuviera casada. Seguía siendo el pater familia. No más nacer, como dice un trabajo bellísimo que se ha publicado hace poco, el pater familia determinaba la existencia o no de la hija mujer. Y ustedes me dirán, bueno, debería ocurrir en otros lugares. Parece que no era tan así en los pueblos germánicos. Estaban azorados con el imperativo patrimonial de los romanos. Estoy hablando de la República Romana, no estoy hablando del imperio, en momentos en que ustedes me dicen, bueno, una evolución. No, se perfeccionaron las formas patriarcales a medida que corrían los siglos. Por lo tanto, he instalado un sistema de base en la desagregación del reconocimiento. Unos seres van a estar más reconocidos que otros. Ni hablarles de lo que pasa en la China antigua, pero ustedes deben haber visto muchas películas acerca de las relaciones de esposas y concubinas, por ejemplo, ¿no? La práctica patriarcal del pie pequeñito. Erotismo propiamente patriarcal, por el cual todas las familias que querían subir un poco en la vida en aldeas inclusive muy lamentables de esa China, de algunos siglos atrás, de algunos muchos siglos atrás. El pie pequeño era un elemento erótico, parece mentira, ¿no? ¿Saben lo que significaba tener el pie pequeño? Comenzaba la tortura a los 6, 7 años de edad. Se vendaba enérgicamente el pie y se iba haciendo más reductora la faja. ¿Qué ocurría? ¿Por qué el pie se queda chiquitito? Porque se quiebran los huesos. ¿Y el quiebra huesos qué ha significado? Seguramente la posibilidad de muchísimas infecciones. Hay algunos trabajos que hoy se proponen hacer una cierta contabilidad del número de niñas muertas por septicemia, a propósito de la manía erótica patriarcal del pie pequeñito. Voy a ir más rápido porque ahora sí, ya tengo solo 5 minutos. Quiero decirles que de todas maneras el sistema patriarcal, aún contando con Occidente, ha tenido algunas líneas asintóticas. A veces ha sido
insisto, el mundo romano lo era, el fin del mundo romano para mí es un momento de cierto craquelé, desintegración del imperio, etcétera, ruralización de la vida, es primera expresión, estoy hablando de los siglos IV, V, ¿no?, de la era cristiana. Mucho convento de mujeres, mucho. Y las mujeres mandaban en los conventos, sí. No crean ustedes que no. Hacían lo que querían en los conventos. El obispo la visitaba de vez en cuando. Ustedes se imaginan lo que era Europa sin pavimento, pasando montañas. De vez en cuando las visitaba para comer rico, en todo caso, seguramente. Pero hay mucha, muy buena historiografía sobre eso. Y a mí me parece que esa es una enorme oportunidad de sacarse cualquier circunstancia de dominación. Es cierto. Porque la Iglesia Católica, para quienes saben, seguramente son practicantes, se pone muy disciplinada con el Concilio de Trento. Concilio de Trento, que dura como 30 y pico de años, es el que disciplina a la Iglesia Católica. Voy más acá para decirles que de todas maneras esos momentos de retirada de la mayor experiencia de sometimiento de varones a mujeres tiene, insisto, hace curvas, pero nunca, y con esto voy a terminar, la curva ascendente extraordinaria, inesperada del triunfo reciente, moderno, de las libertades individuales, de la creación de las instituciones del Estado, de la creación del Estado moderno, que es una creación, como ustedes saben, debida al cauce liberal. El Estado moderno fue creado por el Estado liberal. El Estado liberal es el Estado moderno. Hay que volver a leer John Locke y sobre todo todos los, digamos, la enorme bibliografía que exige este momento para saber quién es verdaderamente liberal o no. Vamos a la patrística, Todo el contractualismo que es, erijamos el Estado porque nos estamos despanzurrando. Bueno, entonces quiero decirles, es notable, estallido de la gran Revolución Francesa, liberté, fraternité, solidarité, pero no non troppo. Inmediatamente se sabe que este gran sintagma que origina el Estado moderno, la división de poderes, el estatuto consagratorio de los derechos individuales sin privilegios, la igualdad abstracta que promete, no es para las mujeres. Es increíble, es increíble. Las mujeres son menos iguales que los varones. Ahí está el Código Civil de Bonaparte, para decir claramente la discrepancia esencial. Yo comencé diciendo que se suponía que era la biología la responsable de ese disentimiento espantoso de tornar desiguales a la mitad de la población. Hay otra perspectiva que puede decir, de manera aún más audaz, creo, o no tanto, Dios lo quiso así. La naturaleza no tiene nada que ver, lo aseguro. Lo sobrenatural, menos que ver. Porque es imposible pensar al Dios que se piense creando la desigualdad humana. ¿Cómo va a abrevar en Dios la desigualdad humana? Es una herejía. Por lo tanto, para ir cerrando, veo que están muy preocupadas algunas caras. Quiero decirles que fue la humanidad la que creó el sistema ominoso de que un grupo humano tuviera más legitimidad, más poder, más preponderancia, más primacía. Como somos seres humanos, vamos a apostar es que nuestra condición humana va a revisar profundamente esa ignominia. La ley Micaela es un aporte fundamental, único en América Latina. Muchos países de América Latina quieren imitar la ley Micaela. Y es una gran oportunidad para que repensemos, reflexionemos profundamente.
acerca de una existencia humana digna de ser vivida. Y la única existencia humana digna de ser vivida es la que garantiza equivalencia, igualdad, equidad, no discriminación. Muchas gracias. Me alegra que Dora haya hecho esta introducción muy dramática acerca de la profundidad de las diferencias y también pensar la cercanía desde esos 7000 años de aquellos en los que hemos tratado de convencernos de que es posible la igualdad. Justamente en ese momento, fines del siglo XVIII y siglo XIX, en que ocurre la Revolución Francesa, en que el liberalismo crea el Estado moderno o el Estado moderno como parte de la forma de gobierno de una convicción acerca de que, como dice el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa, todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos. Por eso Dora decía, hay que leer a John Locke, ¿no? Hay que leer esos filósofos en ese momento, siglo XVII, siglo XVIII, esos filósofos de la igualdad. ¿Qué pasaba hasta el momento? Hasta el momento pasaba que el orden social dependía del orden natural. Y ese orden natural era de sexo, el varón es superior a la mujer, pero también era racial, el amo es superior al esclavo, y también era de edad, el adulto es superior al niño. Todos estos datos, que además son leídos en los cuerpos, no son datos a los que podemos escapar. Los cuerpos son leídos en términos de poder socialmente. Si el varón es superior a la mujer, cuando un varón se enfrenta a una mujer, él sabe que es superior y ella, si está bajo ese sistema simbólico, sabe que es inferior y que tiene que obedecer. Ese saber que proviene no de la diferencia. Es muy interesante este aspecto simbólico que se crea en nuestra cultura occidental hace 2500 años, en la filosofía griega, el transformar una diferencia en una jerarquía. Nadie va a negar la diferencia entre una piel blanca y una piel negra, entre un cuerpo de mujer, un cuerpo de varón, entre un niño, una persona anciana, una persona adulta, porque son diferencias leídas en los cuerpos. Que esa diferencia sea jerárquica es el orden simbólico. ¿Por qué transformé un cuerpo blanco en superior a un cuerpo negro y capaz, además, de esclavizarlo? ¿No? Marx decía, ¿qué es un esclavo negro? Es un hombre negro en un sistema de esclavitud. Nadie va a negar el color de piel, pero el sistema lo ponemos en la organización humana. Y como lo creamos, también lo podemos modificar. Esa es la buena noticia. Justamente cuando el liberalismo crea la noción de derechos humanos y dice todos los hombres nacen libres, no hay esclavitud natural, iguales, no hay jerarquías naturales y tienen los mismos derechos, tienen ciudadanía plena. Eso es extraordinario, es un cambio simbólico extraordinario. ¿Qué pasa después en los hechos? Que en la propia política y también en la teoría filosófica que la sustenta, se empieza a descartar quienes no pueden participar del contrato social. El contractualismo es la gran construcción liberal del Estado moderno, ¿no? La idea de que pactamos tener derechos y reconocerles derechos a otras personas y que esas otras personas nos los reconozcan. Es extraordinario. Libres, iguales y tienen los mismos derechos. Pero entonces, ¿quién puede contratar? Bueno, los niños no, porque son inmaduros. Entonces los niños quedan fuera del contrato. Las mujeres no, porque no son racionales. ¿Quién decía que no éramos racionales? La ciencia moderna. ¿Quiénes conformaban la ciencia moderna desde el siglo XVII? Varones. Pero no cualquier varón, varones blancos ricos. Esos varones europeos que tenían la posibilidad de dedicar su tiempo no a labrar la tierra, sino a la ciencia. Entonces, no todos los varones
No los niños, no las mujeres, pero comenzaron, los afrodescendientes no, porque tienen un pensamiento mítico, los indígenas no, porque no tienen capacidad de abstracción, creen que están unidos a la naturaleza y eso no les da una posibilidad de pensar la matematización de la naturaleza, que era el gran tema de la ciencia moderna. Entonces, ni los varones negros, ni los varones afrodescendientes, perdón, ni los afrodescendientes, ni los indígenas, ni los niños, ni las mujeres, y para cerrar el combo, tampoco los pobres, porque ¿cuáles son los derechos que vamos a contratar? El derecho de propiedad, fundamentalmente, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad. Quien no tiene propiedad, ¿qué tiene que contratar? Entonces los pobres quedan fuera. Entonces, quiero que repensemos el patriarcado en estos términos. El patriarcado es un sistema simbólico de prioridad de lo masculino sobre lo femenino, pero no son iguales todos los varones en el patriarcado. Hay varones que van a quedar fuera de esa posición de poder, que es la posición que llamamos androcéntrica. La llamamos androcéntrica porque Andrós era el único varón en la Grecia clásica que podía ser ciudadano. Nos dicen, la ciudadanía nació en Grecia, era universal, había una asamblea, todos estaban en la plaza pública, tomaban decisiones. ¿Quién era el todos de la plaza pública? Eran varones, porque las mujeres no estaban, eran adultos, porque los niños no estaban, pero además eran blancos, eran ricos, eran amos, tenían capacidad de ocio, porque los esclavos estaban trabajando por ellos. Esos, que eran todos, eran pocos. Podemos pensar una comunidad donde todos tienen derechos, pero ese todos va siendo desgranado y terminan siendo pocos. Y esos pocos que había en Grecia eran en estos tres órdenes que mencioné antes, el orden de blanco sobre negro, amo sobre esclavo era poder económico y era racial también, varón sobre mujer, adulto sobre niño, era ese varón blanco, adulto, propietario, capaz. Todas las centralidades en las relaciones de poder en las cuales eran leídos los cuerpos concentradas en ese varón. No decía ingeniero porque parece que todavía no habían llegado a... ¿no? Pero podríamos pensar economista, ingeniero, alguna capacidad así de estas centralizantes que hacen que personas como yo, que soy filósofa, o Dora, que es historiadora, quedemos también en los márgenes profesionales, ¿no? De cosmovisión de la política. Pero entonces había este androcentrismo en la Grecia clásica y cuando ocurre esta enorme revolución francesa, el contractualismo vuelve a recuperar el poder androcéntrico de la ciudadanía. Entonces, cuando decimos una cosa muy importante del contrato social es que no era el poder algo hereditario, ni el poder divino, ni por orden divino, ni por orden de sangre, sino que el poder era una cesión que le hacía uno de todos, pero ese todos selectivo, ese todos androcéntrico, le cede el poder a uno que es igual para que controle que se cumpla el contrato. Porque lo que ocurre con los contratos de toda índole es que cuando uno incumple el contrato se derrumba. Hemos confiado en que todos cumplíamos, podemos hacer un contrato acá de no robarnos lo que tenemos en las carteras o en los bolsillos. Basta con que una persona incumple el contrato para que el contrato pierda su sentido y se derrumbe. Hay que poner a alguien a controlar. Esa persona que controla es igual que todas las demás personas, supuestamente, siempre dentro de este círculo androcéntrico. Es decir, es un igual porque previamente son iguales, no en derechos, sino en todos esos aspectos de concentración que se pretenden naturales del poder. Uno de nosotros ejerce el poder y ese poder lo ejerce con ciertas condiciones. Menciono las condiciones, si a alguien le interesa la ciencia política, hay un trabajo de Bobbio sobre esto, sobre el sentido del contrato, ¿no? El contrato requiere que la persona que va a ejercer el poder, que no tiene superioridad de ninguna índole, sino solo funcional, cumpla el contrato. Porque si esa persona no cumple el contrato, hay corrupción. Requiere que la persona controle que los demás cumplan el contrato, porque si la persona no controla, se dedica simplemente a ejercer un poder despótico y no cumple su función de controlar, hay anomia, hay desorden.
Y también requiere que se penalice el incumplimiento del contrato, porque si esa persona observa que hay incumplimiento y no lo penaliza, hay impunidad. Corrupción, anomia e impunidad son males de la democracia y son males muy difíciles de erradicar. Entonces, quien tiene circunstancialmente el poder tiene que cumplir, controlar y penalizar, y tiene que tener la convicción de todo su entorno de que esa es la función y acompañar esa función, no neutralizarla. En todo esto las mujeres estábamos ausentes. Entonces surge el primer feminismo, el llamado feminismo de la primera ola. El feminismo que dice, ¿cómo van a tener un discurso universal y nosotras vamos a estar segregadas de ese discurso? Esto que dijo Dora al final, ninguna mujer era ciudadana, ninguna mujer podía ejercer derechos. Y había sobre todo dos cosas que las mujeres demandaban. Una era el derecho a votar, el derecho al sufragio. Quizás las sufragistas es como el estereotipo más habitual de quiénes eran esas feministas del siglo XIX. Y el otro era estudiar, porque una de las revoluciones liberales fue sacarle a la Iglesia el poder de que el conocimiento estuviera en los conventos y crear las universidades. Las universidades secularizan el conocimiento. Cualquiera podía ir a una universidad, aunque no fuera de una religión particular. Pero las mujeres tenían prohibido el ingreso. Y tenían prohibido el ingreso muchas veces por razones religiosas, diciendo que ellas eran pecadoras, que eran la tentación, que eran las que iban a distraer a los varones, que ingresar mujeres a un centro de estudio era ponerles un distractor. Son muy distraídos los varones, parece. Entonces van a perder su atención y se van a dedicar a mirar a las mujeres que ingresaron en lugar de estudiar. Quiero decir que esto se dijo para no ingresar mujeres al Nacional Buenos Aires en su momento. No es que sea un argumento que parece arcaico, es un argumento arcaico conceptualmente, pero muy cercano. Cuando se discutió el ingreso de mujeres en el Colegio de Córdoba, en el Colegio Universitario de Córdoba, se usó el mismo argumento. Se van a distraer los varones si ingresan mujeres, ¿no? De hecho, esa universidad donde se recibió Rosalind, la Universidad de Cambridge, creó ante la demanda de las mujeres, creó un colegio específico para que estudiaran las mujeres, pero no las dejaban estudiar, pero no les daban título, porque decían que si les daban título iban a querer ejercer. Y sí, claro, me preparé para esto, quiero ejercer. Entonces no les daban título. Hasta los años 80, 1980 del siglo XX, había mujeres que habían estudiado y estaban reclamando su título que nunca les habían otorgado. Y el argumento era, si les damos el título van a querer ejercer, y si ejercen van a querer gobernar las universidades y tener lugares de poder. Y sí, Dora es testigo de cuánto costó en el CONICET que el conocimiento se transformara en una posibilidad de escalafón razonable para las mujeres. Cuando comenzamos a estudiar esto, desde una red de género, ciencia y tecnología, había un 8% de mujeres en la escala superior. En este momento hay un 25%, y Dora tuvo mucho que ver como directora en su momento para este progreso. Ahora, ¿cuál es el gran invento del liberalismo en este siglo XVIII y XIX? Los derechos humanos. La idea de que no solamente podemos pactar cómo se gobierna, sino que también cada sujeto humano, cada ser humano es un sujeto con capacidad de ejercer los derechos. Que esos derechos son inalienables, quiere decir no le podemos sacar derechos, le corresponden por el mero hecho de ser humanos. Ahora, las mujeres allí también hemos tenido un largo camino. Hay tratados de derechos humanos y ese es el marco que quiero darle a la pretensión de que nos ocupemos de ciertas cosas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Hay un marco de derechos humanos que comienza en la década del 70 en las Naciones Unidas. Ustedes saben, las Naciones Unidas fueron creadas después de la guerra. En el año 48 se hace la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero una de las cosas que se nota es que esa declaración del año 48 había ciertos sujetos a los que nos costaba más ejercer los derechos y empiezan a salir convenios específicos para esos sujetos a los que más les cuesta ejercer los derechos. Uno es la Convención por los Derechos del Niño. Pero si la declaración dice todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos,
Todas las personas tienen derechos plenos, los niños no son personas que tienen derechos plenos. Hay que decirlo específicamente, porque si no lo decimos, prevalece la relación de poder. Y en el año 79, creo que fue, recién en el 81 se suscribe la CEDAW, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que no hace más que recordar que nosotras también tenemos derechos, año 81, que también tenemos derechos, que 40 años después tenemos que recordar que cuando se trata de mujeres también se trata de seres humanos. Y uno de los temas primordiales, por supuesto, cada vez que surge la cuestión de los derechos humanos y aparecen las mujeres, es el problema de la violencia. ¿Cómo convencemos a las mujeres de cumplir el rol que el patriarcado tiene reservado para nosotras? Uno es la persuasión. Sociológicamente, convencemos a las mujeres de quedarse en su casa cuidando a sus hijos, de haber salido a cazar y a desollar bisontes junto con ellos, cosa que está comprobada por algunas de las investigaciones arqueológicas, por el uso de herramientas, etc. Bueno, ahora tenían que quedarse en su casa cuidando a sus hijos, porque una de las cosas que uno aprende leyendo Locke o leyendo Hume y leyendo a otros filósofos de esa época, es que somos todos iguales, tenemos derechos todos, pero por cuestiones prácticas es mejor que dividamos el trabajo. Los varones se van a encargar de lo público y las mujeres del mundo privado. Y nuevamente de esta diferencia aparece una jerarquía. La jerarquía es simbólica, lo privado no importa. Las tareas laborales tienen retribución económica, hay contrato laboral y hay retribución económica. El trabajo doméstico no tiene retribución económica. Lo hacemos por amor. Cuando cobramos se llama de otra manera. No es un trabajo amoroso de maternidad y de conyugalidad. Entonces hay un ideal de conyugalidad y un ideal de maternidad que se expresan en el trabajo doméstico. Hay un dicho que no sé si en La Plata lo usan, pero en la zona rural se usa mucho, que es: en la camisa del gaucho se ve el amor de la china. O sea, si el gaucho anda arrugado, medio desprolijo, es que la china no lo quiere bien. Porque en el trabajo doméstico se expresa el cuidado amoroso. Todo el debate contemporáneo sobre el trabajo de cuidado como un trabajo que no debe ser ni privatizado, es decir, no debe ser resuelto solamente en los hogares porque no todas las personas tenemos los mismos recursos para resolver, el cuidado de los hijos, el cuidado de una persona enferma, el cuidado de una persona discapacitada, el cuidado de una persona anciana, el cuidado de una persona que sufrió un accidente o que tiene adicciones o problemas de salud mental. No todas las familias, no todos los ámbitos privados tienen los recursos para poder hacerse cargo. Tiene que ser público, no es privado. No debe ser feminizado, no hay nada que diga que somos las mujeres las que nos tenemos que encargar de los cuidados. Debería haber un poquito más de paridad, pero insisto en esto, debe haber más paridad, pero no debe ser resuelto solamente en el ámbito doméstico. Así que el discurso de la redistribución de las tareas domésticas tiene un límite y es que hay cosas de las que no se puede ocupar la familia. Y además se van a ocupar de hacerlo político cuando vean lo que es tener la mitad de las tareas de cuidado. Así que podemos confiar en que haya una conciencia con respecto a esto. Y el tercer factor es que no debe ser mercantilizado. No es el mercado el que va a resolver el problema, porque algunas familias sí y otras no pueden recurrir al mercado cuando hay una paciente, por ejemplo, con Alzheimer, y en el hospital no puede quedar internada, no hay servicio de cuidado, alguien tiene que dejar el trabajo para cuidarla, son enfermedades de largo aliento. Hay un trabajo de una socióloga maravillosa que se llama María de los Ángeles Durán, el libro se llama El valor del tiempo, y ella lo que hizo fue calcular el tiempo de cuidado que usamos las mujeres. María de los Ángeles Durán dice: las mujeres nacemos hipotecadas. Hipotecadas quiere decir, hay un valor económico, que es el que tiene el tiempo, un valor económico que ya está sustraído por el hecho de nacer mujeres, porque vamos a estar destinadas al cuidado. Y eso implicará muchas horas de vida cotidianas destinadas a ese trabajo. El que más tiempo genera y el que más desconocimiento público genera es precisamente el cuidado de una persona, en general mujeres, con Alzheimer. Y eso implica un 80% del trabajo en manos de las mujeres que cuidan en el ámbito doméstico.
Entonces, en todos los órdenes tendríamos que pensar que el cuidado debería ser una cuestión pública. Yo hablé de derechos humanos, hablé de nuestra dificultad para ser considerados sujetos de los derechos humanos, y voy a contar algo dramático, así como Dora contó lo de 7.000 años atrás. Voy a decir que el primer momento en que las Naciones Unidas dice los derechos de las mujeres son derechos humanos y la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos es en un Congreso sobre Derechos Humanos de la ONU en Viena en 1993. 1993. Allí reconocen las Naciones Unidas que se habían olvidado de pensar que las mujeres no éramos una parte de la humanidad a la que le corresponden derechos de las mujeres y los hombres siempre embajadores de lo humano. Sus derechos del hombre eran derechos humanos, nadie iba a discutir eso. Portaban como embajadores la humanidad en sus personas. Las mujeres, por ser consideradas la diferencia, como ya se decía Simone de Beauvoir en 1949, ¿no? En el segundo sexo, las mujeres portábamos la diferencia, teníamos esos derechos de las mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre el ejercicio de derechos cuando sos una parte y cuando sos embajador de lo universal? Justamente que esos derechos que los varones ejercían y ejercen son considerados derechos humanos universales. Decir los derechos de las mujeres son derechos humanos, es decir, esta diferencia que portamos las mujeres es una diferencia con respecto a los varones. Ellos también son diferentes a nosotras. Es decir, la diferencia es mutua, solo que a una se la consideró universal y a la otra se lo consideró particular. ¿Cómo hacemos entonces para cambiar esa cultura que es tan reciente de aceptación de la igualdad y de la humanidad plena de las mujeres? Primer aspecto, entonces, los derechos de las mujeres son derechos humanos. Parece una tontería, pero fue extraordinariamente diferente. Quiere decir que lo que nos pasa a las mujeres cuando violan nuestros derechos podría ser considerado un delito de lesa humanidad. Y así lo hizo el Tribunal Penal Internacional con las violaciones sistemáticas en casos de conflicto bélico, declarando que la violación de mujeres en estos contextos bélicos era un delito de lesa humanidad. Y así pudimos en Argentina, cambiando de modo feminista la ley penal, cambiando los delitos contra el honor, que eran las violaciones, un delito contra el honor del patriarca. Ellos negociaban. Si el violador aceptaba casarse con la mujer violada, el padre decía, bueno, llévatela, ahora el honor es tuyo, y entonces la pena cesaba, el avenimiento, hasta que se transformó en delitos contra la integridad. Contra la integridad es un cambio, es una subversión semiótica, es un cambio extraordinario. Lo que va a tutelar la justicia no es la familia y el honor del patriarca, sino la integridad de la mujer, algo donde ella está en el centro y no es la moneda de cambio como en las tribus o en las etnias antiguas o en las incluso muchos casos, todavía ahora, de matrimonios arreglados para resolver conflictos de toda índole. Derechos humanos universales para las mujeres. Y luego, la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. Con eso pudimos, a partir de la recuperación de los juicios por la verdad, a partir de derogar las leyes de punto final, obediencia debida, el decreto del indulto, del menemismo, pudimos retomar el juicio a los delitos de lesa humanidad y uno de esos delitos fue la violación de mujeres en los centros clandestinos de detención. Y quiero decir esto, no es que no hubieran sido relatadas las violaciones. ¿Alguien está controlando hace un signo cuando se acaba el tiempo o nadie? Bueno, entonces voy a mirar acá porque, voy a hablar 3 minutos más nada más, porque me habían dicho que a las 12 ustedes se convertían en calabaza o algo así. No sé, algo pasaba a las 12. Yo estaba esperando que ocurriera, pero no. ¿A qué hora se van? ¿12:15, 12:30? Bueno. Es que somos un poco arbóreas con Dora. Nos vamos un poquito así por... Yo decía que gracias a esta concepción de
la violencia contra las mujeres como sujetos de derechos humanos y a la violencia contra nosotras como una violación a los derechos humanos. Cambió el Código Penal Internacional declarando que en casos bélicos la violencia contra las mujeres, la violación de mujeres era un delito de lesa humanidad. Pudimos retomar con ese cambio en la ley penal y con ese antecedente, pudimos retomar esas experiencias que había habido en los centros clandestinos de detención de violación sistemática de las detenidas. Yo decía, no es que esas experiencias no hubieran quedado documentadas. Si alguien tuvo la paciencia, como la tuvimos quienes pertenecemos a mi generación, de leer el Nunca Más, van a ver que en muchos de los relatos están las violaciones. Cuando en 1985 se hizo el juicio a las juntas, algunas mujeres, los casos de las juntas, ustedes saben, fueron seleccionados a los fines de mostrar que habían sido víctimas de un método sistemático de tortura, desaparición, muertes, etc. Fueron casos seleccionados por la CONADEP, desde lo que después fue el Nunca Más. Muchas mujeres que estaban allí testimoniando empezaron a hablar de las violaciones y los jueces las detuvieron porque en ese momento, hasta 1999, en que cambia el Código Penal, el delito de violación era un delito que tenía que ver con la intimidad, con el pudor, delito contra el honor. Entonces, para custodiar el honor, no solo tenían al padre, sino que tenían a 3 jueces que fueron muy revolucionarios en juzgar a las juntas, pero que en esto decían que no conste en las actas del juicio este testimonio, porque es un testimonio que tiene que ver con la intimidad, con el pudor, con lo reservado. Vamos a cuidar a estas mujeres para que esto no trascienda. Y no quedó entonces entre los delitos por los cuales se penalizó a esos jefes de las 3 fuerzas, pero cuando se hizo la ley de punto final, hubo delitos que quedaron fuera de la ley, es decir, que se podían seguir persiguiendo. Uno de los delitos eran los robos sistemáticos que había en ocasión de esos secuestros. Otro de los delitos era la sustracción de bebés, que por eso madres y abuelas, sobre todo abuelas, pudo seguir haciendo su búsqueda, que fue un ejemplo para todas nosotras de un recurso de confrontación con un poder que parecía omnipotente y sin embargo desde lo femenino y desde un reclamo y desde una conducta no de confrontación física ni bélica, sino de otro tipo de simbología, poder confrontar y desgastar ese poder. Las abuelas siguieron buscando a los nietos y el otro asunto eran las violaciones. Pero las mujeres, en ese juicio se les había dicho, fíjense qué extraordinario, en el procedimiento penal el delito de mayor... ¿Hay abogados, abogadas acá? ¿Abogades? Sí. El delito de mayor penalidad subsume a los otros. Bueno, había un delito que era el de tormentos, que era por las torturas, y había un delito que era el de violación. Violación tenía más pena, o sea, delito contra el honor, tenía más pena que tormentos, pero les dijeron a las mujeres, este delito va a quedar subsumido en los tormentos, es una forma más de tortura, no era un delito aparte. Es decir, alteraron el código de procedimientos para custodiar el pudor. Esto es lo que hace el patriarcado. Y bajo la forma de cuidado se invisibiliza una realidad que era la violación sistemática de estas mujeres. Transcurrieron muchos años y transcurrió mucho feminismo y las mujeres pudieron elaborar su experiencia, sobre todo encontrándose con otras mujeres y comparando su experiencia con la experiencia de otras mujeres. Esa asamblea en la cual se discute lo público es una asamblea de varones privilegiados, porque tienen que tener tiempo para eso, como hay que tener tiempo para la política también. Entonces, era una asamblea de varones privilegiados. Las mujeres no estábamos ahí, estábamos separadas individualmente en nuestras casas haciendo nuestras tareas. No había posibilidad de pensar lo femenino como algo público, como algo simbólico colectivo. Esto recién empieza en la década del 70, con los movimientos feministas ya en las calles, junto con los movimientos de izquierda, los movimientos ecologistas, el movimiento hippie, del que fui, por supuesto, parte. Algo se me nota todavía en los rulos, volvieron los rulos. Entonces, estos movimientos de la década del 70 incluyeron esta posibilidad del feminismo de juntarse en lo público y, como dice Hannah Arendt, el espacio de los públicos es el espacio donde nos vemos y nos escuchamos. Este espacio que ustedes tienen acá, maravilloso, con diversidad de posiciones
políticas donde se ven y se escuchan y pueden registrar, porque la elección ha hecho que ustedes sean representantes de parte de la ciudadanía, pueden registrar, consensuar, negociar esas diferencias, verse y escucharse. Ese es el lugar de lo público. Mujeres encerradas en lo doméstico no participan de lo público. Estas mujeres que con la impronta del feminismo comenzaron a participar, reformularon su experiencia en términos colectivos. Esto pasa cada vez que se hace un grupo de mujeres que sufren violencia. Cada mujer que sufre violencia tiene una experiencia individual y piensa, a lo mejor la puedo resolver de manera individual, a lo mejor si me quedo callada, a lo mejor si no le discuto, a lo mejor si hago lo que me pide que haga, y no se puede resolver de manera individual porque no es individual. Eso lo descubren cuando muchas otras mujeres cuentan episodios similares y entonces se ve que es una cuestión colectiva. Por supuesto, lo saben los sindicatos con los trabajadores, lo saben los grupos profesionales, lo saben quienes están en los gobiernos, pero las mujeres ingresamos muy tarde a este colectivo de la humanidad y sobre todo este colectivo mixto de la humanidad. No solo discutir entre nosotras ese universal de lo femenino y las formas de subordinación, sino poder dialogar con los varones y discutir con los varones si es justo o no es justo naturalizar estas diferencias, mantener este tipo de diferencias. Después de la CEDAW vino Belém do Pará. Belém do Pará es un tratado de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que fue el ejemplo, trabajó sobre violencia, describió las múltiples formas de violencia y fue el ejemplo para nuestra ley de violencia, que es del 2009, que es una ley muy apegada a ese tratado de Belém do Pará. Pensar en tratados internacionales de derechos humanos implica pensarnos como sujetos de derechos, pensarnos en ese contexto entonces de la obligación de los gobiernos de garantizar esos derechos. Por eso a veces se piensa que los sistemas de derechos humanos están restringiendo a los estados, porque esa es la idea de los derechos humanos. La idea imagínense, el nazismo en la Segunda Guerra Mundial genera tal pavor por el hecho de que dentro de Alemania era legal todo el sistema de destrucción sistemática de seres humanos. Era legal, había todo un sistema reglamentario para eso. Genera tal horror pensar que dentro de un país puede haber una sistemática, un sistemático genocidio, que los países que ganan la guerra resuelven que va a haber algo por encima de cada país para que ningún país deje de respetar un consenso mínimo de derechos. Primer consenso, la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, pensarnos en ese consenso de derechos humanos es enormemente importante. El tratado más reciente que tiene que ver con derechos de las mujeres y con cuestiones de género es el Convenio 190 de la OIT, del que me proponía hablar hoy, pero lo dejo para otro día porque nos hemos extendido en este aspecto introductorio, porque es lo que nos tocaba hacer con Dora. Pensar, ¿es pertinente dar ley Micaela? Es muy pertinente, es oportuno. Me alegro que sea un varón el que toma la iniciativa de pensar esta desigualdad no es justa. Y quiero decir que ese convenio 190 va a hablar de la violencia laboral y la violencia institucional con perspectiva de género. Y va a exigir al gobierno, va a exigir fuertemente a los gobiernos involucrarse en garantías para que esos derechos sean respetados. Y tiene 3 sistemas de prevención. Una prevención que llama primaria, que es lo que estamos haciendo acá. Algo que, previo a que surjan situaciones de violencia, hace capacitaciones, sensibilizaciones, reflexiones, revisiones de cada sistema para ver si en esos sistemas se dan o no se dan situaciones de desigualdad, porque esas situaciones de desigualdad son sistemáticamente hacia un tipo de sujetos más vulnerables a esa desigualdad, particularmente las mujeres. Propone que sea interseccional, es decir, no todas las mujeres vamos a sufrir la vulnerabilidad de la misma manera. Si son mujeres migrantes van a tener más vulnerabilidad que si nacimos acá y tenemos la posibilidad de votar, de elegir, de recurrir a las autoridades. Personas que sean
heterosexuales van a tener seguramente mejores oportunidades de defender sus derechos y menor exposición a la discriminación que personas gays, lesbianas, travestis, trans, intersex, queer, no binarias, etc. Plus. Personas que por su color de piel también, personas de piel blanca o de rasgos europeos van a tener menos conflictos, y quiero insistir en esto. ¿Cómo? Porque es algo que he aprendido a lo largo de ya décadas de feminismo. Cuando comencé a trabajar con mujeres afrodescendientes, me señalaron mi privilegio de ser blanca. Y yo nunca había sentido que ejercía un privilegio, nunca, no solo no discriminé, sino que me comprometí muy fuertemente con derechos afrodescendientes. Siendo heterosexual me comprometí fuertemente con todos los movimientos de la diversidad, pero tengo el privilegio de ser heterosexual, tengo el privilegio de ser una mujer cis y no trans, tengo el privilegio de ser blanca y de tener rasgos de mis abuelos españoles e italianos. Ese rasgo europeo da un privilegio con respecto a otros rasgos. No necesito hacer nada para que ese privilegio funcione. En un sistema que privilegia culturalmente determinados rasgos, no tengo que hacer nada para que el privilegio funcione. Al contrario, tengo que estar muy atenta para, como dice Angela Davis, en una sociedad racista no alcanza con no ser racista, hay que ser antirracista. Hay que estar atento, atente a toda circunstancia racista para poder reaccionar. Con el derecho de las mujeres pasa lo mismo. No alcanza con no ser machista. Y esto para mujeres y para varones, porque es un sistema de valores, es un sistema de maneras de interpretar la realidad. No alcanza con no ser machista. Porque para que funcione el patriarcado, los varones no tienen que hacer nada. Va a funcionar, salvo que reaccionen, se opongan, denuncien, y esto implica, primero, hostilidad con el grupo de pares sin lugar a duda. Vos jugabas hockey, si jugaras rugby la pasarías muy mal. Es decir, el contexto de pares que defienden los privilegios es muy fuerte y se ve en muchos colectivos. Por otro lado, el reaccionar de esa manera diciendo no vamos a permitir que ciertas cosas se reproduzcan como un sistema de desigualdad, implica tocar intereses, renunciar a privilegios. Entonces, conflictos con los pares, que ya es bastante, por el control de pares de los varones, que es mucho más fuerte que el control de pares de las mujeres, y la renuncia a los privilegios, que es muy fuerte. Hay un privilegio que es una piedra dura, que es el consumo de prostitución. Los varones consideran que si pagan, están en igualdad de condiciones. El sistema prostituyente no lo toman en cuenta. Y ese es un núcleo donde lo he discutido con algunos varones, y podemos discutir, bueno, en el trabajo, que haya paridad, vamos a nombrar tantas mujeres como varones, las vamos a promover, las vamos a poner en la lista, pero el tema, hay temas de los valores patriarcales que son muy difíciles para sentarse a reflexionar sobre ellos, qué origen tienen, por qué se producen, por qué podemos, dentro o fuera de las parejas, por qué los varones pueden disponer de los cuerpos y las vidas de las mujeres como una mercancía, y de qué manera para esas mujeres su único bien es su propio cuerpo. Y entonces eso es no su modo de trabajo, sino aquello que ceden, es su producto, aquello que ceden cuando se mercantiliza los cuerpos. Estamos ahora ante una investigación sobre una red de gestación por sustitución, donde toman mujeres pobres, las hacen gestar para parejas, les dan una mínima parte del dinero. Pensemos de qué manera la sexualidad de las mujeres, el trabajo doméstico de las mujeres, la capacidad de gestar, los gametos de las mujeres, que no son 10 minutos y una revistita como en los varones, ¿no? Los gametos de las mujeres son una operación, laparoscopía, hiperestimulación ovárica, 6 meses de recuperación. Es bastante difícil sacar óvulos para ser donados, así que no es equitativa la situación. ¿De qué manera nuestros cuerpos empiezan a ser nuestra mercancía, ¿no? El convenio 190, y con esto voy a terminar porque se nos fue la mañana,
hermosa. Gracias por compartir, por permitirnos compartir esto. El convenio 190 debe ser analizado por los sindicatos, por los espacios legislativos, por los espacios laborales, porque las autoridades deben hacerse cargo de todas las situaciones de violencia y acoso que pueden tener muchos sesgos, pero que en particular afectan a las mujeres y que las afectan por sus diferencias, también cuando ignoran las diferencias, por omisión. Si las mujeres somos las que gestamos, las que cuidamos, etcétera, no podemos tener el mismo régimen de licencias ni la misma preservación del cargo en casos, porque no somos iguales biológicamente. Entonces, debemos pensar por acción y por omisión las formas de violencia laboral e institucional, y esto requiere mucho trabajo. Yo dije, hay prevención primaria, que es la capacitación, prevención secundaria, que es generar mecanismos para tratar los casos, para recibir las acusaciones, fundamentalmente protocolos, comisiones que reciben esas denuncias de manera reservada, de manera amable, atenta a las circunstancias, y la prevención terciaria, que es cómo recuperar los espacios laborales una vez que ha habido una situación de violencia legalizada. Es decir, de qué manera la persona, la víctima, retorna al trabajo, qué es lo que pasa con el victimario. Insisto en esto, no es un problema individual. Lo ha probado todo el relato que dio Dora para explicar las desigualdades. No es un problema de agresor y víctima. Es un problema estructural. Por eso hablamos de violencia de género y no solo violencia hacia las mujeres. El convenio 190 de la OIT llama la atención a los estados para comprometerse con estas 3 formas de prevención. Agradezco que Marcelo nos haya introducido en esta primera y espero que nos encontremos otras veces.